sobre 10 que les da la bienvenida. Es mitad de semana, miércoles 4 de febrero, el ombliguito de la semana. Bienvenidos. Bueno, Danielita Segarra, Darwin, inician el programa de mitad de semana. Espero que la pasen muy bien. Somos el 10 sobre 10 y somos puro corazón. Sé que me estarás extrañando, mis abrazos, mi dulce voz. Eres lo que yo más quiero, aunque estés lejos de mi amor. Hoy imaginé tus ojos como la luz que me iluminó. Cuando estaba a tu lado podía sentir gran emoción. Aunque el tiempo pase y nos separe, yo te amaré con todo mi corazón. Aunque el tiempo pase y nos separe, siempre vivirás en mi mar de amor. 10 sobre 10. Vivo sin tener a nadie a quien querer, a quien entregaré mi cariño. Cada amanecer en mi oración pido que vuelvas pronto a mi lado. A veces empecé a creer que era feliz porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueños. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horario selección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Tania Paredes Aymara y Fabián Mauricio continúan esta estela de éxitos de Tania, pues en el cielo. Un saludo muy grande, una figura que se fue muy joven y que dejó sus videos, su voz en el mundo de la cultura musical popular de nuestro Ecuador. Por culpa de tu desprecio, mi vida se va acabando, dejándome la almerita. Qué triste es vivir así. Por culpa de tu desprecio, mi vida se va acabando, dejándome la almerita. Qué triste es vivir así. Hola, les saluda su amiga de siempre, Tania, y les invito a que sintonicen Las Estrellas del 10 sobre 10, el programa que llegó para quedarse. Enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño, enséñame a compartir lo que siente mi corazón. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horario selección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Auspician Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Contáctanos. Una guapa mujer, Ginelazo, mi compadre Luis Gerardo Larco, radicado ya en la capital de la República, en Sangolquí, para ser más exactos. Para la comadre también va un saludo muy, muy especial. Y los videos que están siempre aquí en el programa que llegó para quedarse. Ya con 42 años seguimos haciendo historia. Tú eres la ilusión que no se apaga. Tú eres parte
Saludos al 10 sobre 10. Gracias de todo corazón por siempre estar con el artista ecuatoriano. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti desbordó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti desbordó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Pero sé que tú te tendrás que acordar, yo sé bien que nunca podrás olvidar. En mis manos han jugueteado en tu piel, recorriendo todo tu ser, recuérdalo bien, Adonai. Mis tres voces. Y también la participación de Fernando Dávila, compositor, cantante, excelente persona. Definitivamente están en el 10, cerramos el programa. Espero que ustedes se contacten con nosotros desde el WhatsApp. Los videos estaremos promocionándolos con mucho gusto porque 42 años ha sido de historia, haciendo éxitos, haciendo estrellas musicales. Sí, señor. Desde un tiempo a esta parte, sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo mundos diferentes y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar y te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás. Secreto amor. 10 sobre 10. El público 10 sobre 10. ¿Cómo decía el coro? ¿Cómo decía el coro? Ahora, ¿qué querías decir después que yo te vi? Cuando tú te pusiste nerviosa al atender aquella llamada, no sabías qué hacer ni hacia dónde escapar. Algo yo conocía porque el otro día escuché lo que hablabas y comprendí que tenías tú una nueva aventura. No me niegues, Efraín, dime en la cara. Ay, 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 duele ver que todo acabó. Les dice adiós su 10 sobre 10, las estrellas, los artistas, con la música